¡Ey, ey, ey! Tenemos nuevo evento de Tera Incursiones de 7 estrellas en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, y es que en esta ocasión se ha anunciado, se ha confirmado que Chesnaught, uno de los Pokémon iniciales de la región de Kalos, va a llegar a Paldea en este mes. Vamos a tener dos oportunidades para conseguirlo, ya lo sabéis, como siempre ocurre con este tipo de eventos, y la primera fase o la primera oleada o el primer intento, da igual como lo digáis, va del 12 de mayo al 14 de mayo, mientras que el segundo intento iría del 19 de mayo al 21 de mayo. Es un Pokémon que destaca muchísimo en las vertientes físicas, tanto en ataque como en defensa, así que os traigo 6 Pokémon que creo que pueden hacer muy bien el enfrentamiento contra Chesnaught y que van a poder hacerle muchísimo daño, sobre todo por la parte especial, que es lo que vamos a buscar, golpear esa parte de sus defensas que es bastante más débil y hacerle el máximo daño posible. Os recuerdo rápidamente que Chesnaught es del tipo planta y lucha, pero su teratipo es del tipo roca, por tanto, por favor, pensad un poco, pensad en vuestro equipo, en vuestros compañeros y no vayáis con un Pokémon del tipo agua. ¿Por qué? Porque os va a reventar por mucho que sea del tipo roca, así que por favor no lo hagáis. Ya sabéis que hasta el día de la incursión no vamos a saber qué movimientos y qué ataques va a tener este bicho. Tiene unas coberturas exageradamente amplias, abarca muchos tipos, en plan tipos lucha, planta, psíquico, acero, roca, tierra, o sea, veneno, es una locura, ¿vale? Así que os traigo 6 Pokémon que, como digo, creo que lo van a hacer muy bien, pero vamos a tener en cuenta que según los ataques que tenga Chesnaught cuando aparezcan las incursiones, pues habrá que hacer posiblemente algunos cambios. Así que sin más dilación, pasamos a la Switch y os enseño los 6 Pokémon que para mí son los mejores. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Bueno, pues ya estamos por aquí, ya estamos en la Switch, ya estamos en mi partida y empezamos, como estáis viendo, con Koraidon. Es un Pokémon que también recomendé en el vídeo anterior de Inteleon y es verdad que es un Pokémon bastante potente y muy versátil en este aspecto. Tengo que decir que también es el único Pokémon que va a atacar por la vertiente física de los 6 que os voy a enseñar. Simplemente he metido a Koraidon porque creo que es bastante versátil, es un Pokémon bastante potente por la vertiente física y tiene un movimiento del tipo lucha muy fuerte. Y por eso está otra vez en este tipo de vídeos, en este tipo de recomendaciones. Así que, en primer lugar, vamos a tener Cascabel Concha para recuperarnos un poquito de vida cada vez que nosotros golpeamos. Teratipo lucha, evidentemente, para recibir stab, para que nuestro movimiento especial del mismo tipo sea mucho más potente. Y, evidentemente, para explotar esa debilidad que va a tener Chesnaught en esta incursión. Movimientos, muy fácil, muy sencillo. Nitro Choque, que es el movimiento que vamos a spamear. Envite ígneo, pues bueno, podéis cambiarlo, de acuerdo, no me ha dado tiempo, podéis poner aquí otro ataque de tipo lucha si queréis, u otra opción que más os convenzca. Como he dicho, es el mismo Koraidon que recomendaba para la incursión de Inteleon, entonces podéis cambiar ese ataque si no lo queréis, pero bueno, con los 8 Nitro Choques creo que deberíais de tener suficiente si le metéis los más PP, claramente. ¿Qué más tenemos? Pues aparte del Nitro Choque, tenemos Chirrido para reducir un poco la defensa física de Chesnaught. Es un Pokémon que tiene una defensa física altísima, 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 altísima. Por lo tanto, ir con un atacante físico no lo recomiendo tanto del todo. Pero bueno, tenéis esta opción que sí que es verdad que funciona bastante bien porque Koraidon para estas incursiones va que rechupet. Por otro lado tenemos Danza Espada para meternos ese boost, ese power up en el ataque físico, que si lo juntamos con los chirridos, pues evidentemente vamos a hacer bastante más daño al Chesnaught que tenemos como enemigo. Poco más por esta parte. Tema EVs, lo que yo os recomiendo es máximo vida y máximo ataque físico, evidentemente para que podamos golpear más, y lo de la vida es para aguantar más en ese aspecto. Los 6 puntos que restan, pues lo podéis meter en defensa física, por ejemplo, ya que Chesnaught lo más probable es que ataque por la vertiente física. No tendría sentido que ataque por la vertiente de especial porque su ataque especial es muy malo, pero malísimo, así que debería de ir por la vertiente física. Así que yo os recomiendo hacer ese tipo de reparto de EVs. Yo tengo unos poquitos en velocidad, ya lo dije en el vídeo anterior, no hace falta que lo hagáis igual. Hacedlo como digo, todo vida, todo ataque y listo. Problema resuelto. Es un Pokémon bastante fuerte y de esta forma vamos a poder golpear de una manera mucho más poderosa. Siguiente Pokémon. El segundo Pokémon que recomiendo es Lurantis. Con Cascabel Concha, más de lo mismo, poder recuperar vida cada vez que golpeemos. Luego, como habilidad Respondón, que aquí es donde entra en juego su estrategia. Lurantis, o al menos yo que haya visto así de cabeza, no tiene ningún movimiento muy destacable para poder potenciar sus estadísticas. Entonces, Respondón para invertir los cambios en las características, es decir, pues por ejemplo,
cada vez que usemos llueve hojas reduce el ataque especial, pero con esta habilidad, en vez de reducir, nos lo va a aumentar. Por tanto, ya tenemos el propio bosteo en el propio ataque y es una estrategia que va a venir muy bien, ya que cada vez que golpeemos se va a estar bosteando, aunque Chestnut nos quite esos bosteos cuando ataquemos nosotros nos vamos a volver a bostear, entonces va a ser un continuo bosteo que queráis o no eso se va a notar muchísimo. Yo de hojas 8 pp, ya sabéis, meterle los más pp porque si no, no vais a tener 8, vais a tener muy poquitos y entonces no os va a llegar, no os va a durar para la incursión. Con 8 debería de ser suficiente si la incursión va bastante bien, claramente. Si no, tenemos giga drenado, pues para poder recuperar también nosotros vida e ir desgastando al Chestnut enemigo. Tenemos como otra opción el campo de hierba, pues para curarnos un poquito, tanto a nosotros como al equipo, cada turno durante, si no me equivoco, creo que son 5 turnos, me parece, sí, lo pone ahí. 5 turnos vamos a estar recuperándonos, evidentemente se va a beneficiar Chestnut también de esto. El campo de hierba es principalmente en caso de que necesitemos esa pequeña ayuda por el aspecto de curación y si Chestnut no mete su propio campo, que es lo más probable es que empecemos el combate con un campo de hierba activado por parte de él. Si es así, pues mira, nos libramos de tener que usar nosotros esto en cualquier turno y podemos empezar con los llueve hojas. Síntesis es simplemente como apoyo de forma individual para en caso de que veamos que estamos un poco apurados, pues podemos usar síntesis en vez de utilizar lo de los apoyos de curación y así nos los podemos ahorrar pues para meter defensa o ataque en ese aspecto. No vendría mal del todo, sobre todo el de defensa, para ayudar tanto a nuestro equipo como a nosotros mismos, así que bueno, eso ya es según cómo vaya el ritmo del combate, estrategia y si podemos meterlo. Reparto de IVs, muy fácil. Full vida, full ataque especial, ya está. Ya está, no hay más. Los 6 puntitos que quedan por ahí sueltos en defensa física no hacen nada, pero bueno, es para tenerlos por ahí, ya que Chestnut, como he dicho, es atacante físico. Así que, pues bueno, ahí queda. Vamos a seguir con el tercer Pokémon que yo recomiendo y no es nada menos que Lucario. Sí, Lucario, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero Lurantis será tipo planta, evidentemente. Lucario, tipo lucha, también con el cascabel, habilidad fuerza mental, ¿vale? Esto es más que nada para evitar que nos pueda hacer retroceder. Chestnut puede aprender el movimiento de tipo roca avalancha. En una incursión como esta, avalancha vendría muy bien por parte de su moveset. Así que no descarto del todo que pueda tener avalancha. Por lo tanto, fuerza mental para evitar que nos pueda retroceder. O bueno, amedrentar, que se me olvida que ya no se dice retroceder, sino que se dice amedrentar. Fuerza mental para evitar eso y poder golpear casi siempre, prácticamente en todos los turnos. ¿Qué tenemos como ataques? Vamos a ir con esfera aural, foco resplandor, eco metálico y maquinación. Maquinación nos sube mucho el ataque especial, nos metemos los bosteos y así pegaríamos mucho más a ese Chestnut. Eco metálico para reducir la defensa especial de Chestnut, que es una defensa especial muy baja. Por tanto, esto nos va a ayudar más a que al reducir su defensa especial nosotros podamos golpear mucho más. Si combinamos eso con las maquinación, pues evidentemente vamos a ir haciendo muchísimo daño y va a ser un combate bastante fácil. Foco resplandor, pues si queremos golpear por la parte de acero y esfera aural, pues si queremos golpear por la parte de lucha. Lo bueno que tenemos con esfera aural, que es que nunca vamos a fallar, y con foco resplandor sí tenemos la suerte de que cuando le golpeemos, pues podemos reducir la defensa especial y eso nos va a favorecer y a facilitar mucho el enfrentamiento. El teratipo he dicho que en mi caso es del tipo de lucha, pues para potenciar esfera aural, pero si queréis ir con el teratipo acero para potenciar el foco resplandor, pues también podéis hacerlo, ¿vale? O sea, no os preocupéis, que da igual, que cualquiera de los dos teratipos, en este caso con Lucario, es beneficioso, da igual el que utilicéis. Reparto de IVs, muy fácil, es que son todos iguales. Full vida para aguantar lo máximo posible y full ataque especial para golpear lo máximo posible. Pero diréis, bueno, pero podemos en vez de full vida, mitad defensa física para aguantar también mucho más. Sí, claro, a ver, el reparto es una recomendación mía, simplemente podéis hacer el reparto de IVs como vosotros queráis o como mejor creáis que le viene al Pokémon. Eso ya es decisión vuestra. Yo os recomiendo pues full vida y full ataque especial en este caso, que es como va a atacar Lucario, por la parte especial. Luego, ¿qué más tenemos? Seguimos con los Pokémon, seguimos con las opciones. En este caso, Arboliva. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio en el objeto. En vez de llevar la campana, es decir, el cascabel, perdón, como en los otros casos, vamos a ir con Malla Cidra. ¿Por qué? Tiene un motivo y ahora os explico el porqué. Teratipo planta, evidentemente, para hacer el máximo daño por esa vertiente y recibir stab cuando podamos hacer el Teracristal. Que lleve Malla Cidra nos va a venir bien por su habilidad cosecha. Cosecha cada turno va a tener una probabilidad del 50%, creo que es,
A lo mejor he bailado un poco, no me hagáis mucho caso, pero quiero recordar que es un 50. Hay un 50% de que Arboliva recupere su valla en cada turno una vez que la haya utilizado. Esto nos va a venir genial porque vamos a recuperar muchísima vida, pero muchísima, y así podemos mantener mucho más tiempo a Arboliva en el combate. Arboliva ya sabéis que tiene una habilidad especial que solamente este Pokémon puede aprender a día de hoy, y es que mete un campo de hierba casi automáticamente. Eso no nos viene muy bien, la verdad, porque es lo que he dicho antes, Chesnaught lo más probable es que ya lleve un campo de hierba y se active en turno 1 o turno 2, pero casi segurísimo. Por tanto, os prefiero recomendar a Arboliva con cosecha para que aguante más con lo de las vallas Cidra, y evidentemente tampoco lo llevamos como ataque, como estáis pudiendo ver. Ataques que llevamos: Danza Pétalo, Giga Drenado, Encanto y Desarrollo. ¿Por qué? Desarrollo nos va a aumentar el ataque y el ataque especial. Tenemos ese pequeño bosteo para aumentar nuestro ataque especial, que en este caso es lo que nos interesa, y poder golpear un poco más fuerte. Encanto lo que hace es reducir mucho, o sea, 2 puntos el ataque físico de Chesnaught. Esto nos va a venir bien para menguar su ataque y que tanto nosotros como nuestro equipo pues pueda aguantar bastante mejor sus golpes. Giga Drenado por si necesitamos recuperarnos un poco de vida, desgastar a Chesnaught, y si no queremos utilizar Danza Pétalo. ¿Por qué? Danza Pétalo tiene muchísima potencia, son 120 como estáis viendo ahí, pero al cabo de los 3 turnos utilizando este ataque, nuestro Pokémon pasa a estar confuso. Entonces, la estrategia ahí, pues evidentemente os dejo un poco de libertad. Yo lo he metido porque pienso que es un movimiento muy potente que puede venir muy bien, y metido en el momento exacto nos puede dar la victoria en la incursión. Así que el moveset que yo os recomiendo con Arboliva sería este. Lo mejor pues sería tirar desarrollos, tirar encantos para ir busteando y menguando al Chesnaught. Los Giga Drenados para ir recuperando nosotros vida y también desgastar al propio Pokémon. Y luego el Danza Pétalo, como digo, en el momento adecuado puede ser el ataque definitivo que nos va a hacer ganadores de la incursión. Los EVs, full vida, full ataque especial. No hay más. Los 6 restantes, defensa física. Ya está. Punto pelota. Continuamos. Goldengo. Seguimos con el objeto Cascabel Concha en este aspecto. Teratipo Acero, evidentemente, para buscar el stab y hacer más daño. En este caso, ataques. Tenemos un pequeño cambio con respecto al Goldengo que usamos y os recomendé para Inteleon, y es que aquí en vez de llevar la pantalla llevamos reflejo. Reflejo lo que hace es reducir durante 5 turnos el daño sufrido por los ataques físicos. Viene genial para lo que es la incursión, ya que Chesnaught va a pegar por esa parte. Maquinación, ya lo sabéis, ya lo conocéis todos, nos subimos el ataque especial 2 niveles, por tanto con Goldengo viene genial. Eco Metálico para reducir la defensa especial, que combinado con Maquinación, igual como con Lucario, viene genial. Podemos desgastar a Chesnaught de una forma muy fácil y muy rápida, así que es una combinación que va a venir genial. Y Foco Resplandor como ataque principal en el campo de Stab Acero. Foco Resplandor, igual que con Lucario, tenemos una probabilidad de reducir la defensa especial de Chesnaught, por tanto nos viene genial ese aspecto si se activa ese efecto secundario. Y me estaréis preguntando, ¿por qué no podemos llevar Fiebre Dorada? A ver, podéis llevarlo. Fiebre Dorada ya sabéis que reduce el ataque especial cada vez que lo usamos, pero es cierto que es un ataque que quita muchísimo, son 100, 120 de base, así que es una opción también buena. Si tenemos en cuenta que nos hemos tirado al menos uno o un par de maquinaciones antes de usar ese ataque, pues bueno, podemos ir contrastando y contrarrestando esa pérdida del ataque especial aumentándolo con maquinación. Ahí ya como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Es vuestra estrategia, podéis hacerlo como queráis. Mi recomendación, pues prefiero ir con Foco Resplandor, no pego tanto, pero si tenemos en cuenta que también podemos reducir defensa especial y nos tiramos varios maquinación, pues evidentemente podemos ir haciendo más daño en ese aspecto. Luego, EVs, full vida, full ataque especial y los 6 restantes en defensa física, ya lo sabéis. Y luego ya como sexto y último Pokémon, repetimos con Magnezone. Magnezone igual, casi igual que el Magnezone que recomendé para Inteleon, pero aquí tenemos algunos pequeños cambios. Teratipo Acero, como siempre, para recibir stab y hacer mucho más daño cuando hagamos la teracristalización. El Cascabel Concha, otra vez más, para recuperar vida cada vez que golpeamos. Y luego ya como ataques tenemos un cambio. En este aspecto vamos a ir con Reflejo. ¿Por qué? Igual, Reflejo reduce el ataque físico del rival durante 5 turnos. Tenemos Eco Metálico, que reduce mucho la defensa especial. Y tenemos el Aura Magnética. Aura Magnética lo que hace es aumentarnos a nosotros y a todo nuestro equipo, nuestro bando, tanto la defensa como la defensa especial. No la aumenta mucho, creo recordar que la aumenta un punto si no me equivoco, pero bueno, es una buena opción si buscamos un poco más de soporte y apoyar al equipo.
Ataque principal, Foco Resplandor, como casi siempre en cualquier Pokémon Acero que os he enseñado en este vídeo, porque Foco Resplandor no me parece un mal ataque, son 80 de potencia, está bastante bien. Tenemos luego la posibilidad de reducir la defensa especial, así que como digo, podemos hacer más daño en ese aspecto. Luego, reparto de Vs, full vida, full ataque especial y los restantes en defensa. Habilidad en el caso de Magnezone, cálculo final. Esto lo que hace es que si atacamos últimos, o mejor dicho, después de Chesnaught en este caso, nuestro ataque va a ser mucho más potente. Si no me equivoco, creo que aumentaba un 30% el daño, así que es una locura, viene genial. Y es un Pokémon que va a aguantar bastante en ese punto porque tiene una buena defensa física y luego aparte tiene un ataque especial bastante alto. O sea, Magnezone es una muy buena opción también si buscamos un Pokémon ofensivo y defensivo a la vez para apoyar al equipo. Así que ya estaría, gente. Estos son los 6 Pokémon que yo os recomiendo, os muestro, os enseño. Ya cada uno puede usar cualquier otro Pokémon que vea óptimo. Es verdad que hay muchas opciones, pero muchísimas. Ferropaladín sería uno, Ferrosaco sería otro. Hay varias opciones, ¿vale? Hay bastantes opciones. Yo he elegido estos 6, creo que son los más prácticos. Pueden venir muy bien, tanto como a ti como al propio equipo. Así que bueno, si pensáis que hay otros Pokémon mejores o simplemente queréis compartir vuestra opinión, ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar vuestras opciones. O incluso a lo mejor me podéis poner, hey Hawk, mira, Magnezone yo me mola, pero lo uso con estas otras opciones. También podéis ponerlo, ¿vale? Entonces simplemente, pues, recomendaciones, Pokémon que pueden ser muy útiles para enfrentar a este Pokémon que sinceramente pinta bastante difícil, al menos para mi punto de vista, pinta bastante difícil. Y lo mejor sería ir con atacantes especiales en lugar de atacantes físicos, ¿de acuerdo? Chesnaught es un Pokémon muy ofensivo, muy defensivo, probablemente se suba también estadísticas como la defensa o incluso el ataque físico, entonces por eso digo que lo mejor sería ir con atacantes especiales y que sean buenos y que se sepa que van a poder aguantar bastante en ese aspecto. Estos 6 Pokémon son los que yo os recomiendo, como he dicho, así que bueno, podéis echarles un vistazo y espero que os sirva a más de alguno. Dicho esto, me voy a ir despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis vuestro like para tener más contenido como este, lo compartáis con toda la gente que creáis que le puede venir bien y que espero veros en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye, chao chao.